El pupitre digital. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde nos escuchéis y bienvenidos al pupitre digital de Radio Éxito Educativo y nuestro canal de YouTube también en Éxito Educativo. Damos la bienvenida a Ciro López, que es educador, que es artista, que es creativo, es un hombre polifacético y que es un placer contar contigo y a que nos acompañes hoy al pupitre digital. Bienvenido, Ciro. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y nada, deseando compartir este rato. Muy bien, Ciro, pues la primera pregunta va encaminada al libro que recientemente has publicado hace poco y que tiene mucho que ver con la creatividad, tiene mucho que ver con los espacios educativos y que desde aquí pues también recomendamos a todos los directivos y profesionales de centros y bueno, pues nos gustaría habiendo hecho ese recorrido por el mundo, buscando espacios innovadores, espacios pues creativos en los centros, que nos contaras cuáles han sido tus principales hallazgos. Sí, bueno, el libro que se titula Esencia, Diseño de Espacios Educativos, Aprendizaje y Creatividad, ha sido en realidad un poco el producto final de muchos años de investigación y de reflexión personal, ¿no? Porque, bueno, cuando en mi etapa de profesor, que he sido profesor en distintos centros educativos, en distintas etapas también, tanto infantil, primaria, en secundaria, formación profesional. Pues bien, yo siempre tenía una necesidad de cuidar el espacio, el aula, es decir, no podía empezar a dar clases si no acondicionaba el aula, y también siempre que me encargaban de toda la parte teatral, de los musicales, etcétera, pues durante meses con parte del alumnado siempre acometía transformaciones en camerinos, toda la parte de iluminación, etcétera, ¿no? Vestuarios. Eso lo hacía por intuición, por necesidad personal. Es como cuando te pones a cocinar y sientes casi como obligación limpiar y acondicionar la cocina antes de ponerte a cocinar, ¿no? Bien, esto que era pues una intuición y necesidad personal, en los últimos años, pues un poco también de casi casualidad me empezaron a encargar, por ser artista y tener esta sensibilidad estética, distintos proyectos en algunas escuelas. Y por lo tanto, decidí empezar a viajar, visitar, investigar, preguntar sobre las buenas prácticas y también, pues un poco qué errores, ¿no? Y cómo se estaban sintiendo el propio alumnado, el propio equipo directivo y el claustro en estos espacios, ¿no? Y evidentemente me llevé muchísimas sorpresas. En viajes por Europa, en África, en Asia, en América Latina, y entre las muchas sorpresas, para bien y para mal, creo que es importante tener esa actitud de aprender de lo bueno y de lo malo, porque incluso en determinados errores yo creo que podemos sacar muy buenas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa de que en numerosas escuelas de Estados Unidos o de Asia, en Corea del Sur, estaban quitando todas las pizarras digitales, cuando aquí en España estaba toda esa ola de incorporar las pizarras digitales con grandes inversiones en las aulas, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puede ser que aquí nos estemos gastando muchísimo dinero en incorporar la pizarra digital cuando en otros países las están quitando, ¿no? El por qué y el para qué. Y creo que es muy importante en todo lo que tiene que ver con espacio educativo que nos hagamos las preguntas en base a criterios educativos y en base al proyecto educativo, que no sea algo que sea solamente
responda a un criterio de adornos navideños casi, ¿no? O que responda a un criterio meramente de marketing, porque hay unos problemas de matriculación y por lo tanto solo se acomete la reforma de la recepción. Creo que ahí es quizás traicionar un poco el porqué y el para qué de los espacios en las escuelas, ¿no? Y por supuesto yo creo que hay proyectos muy potentes, por ejemplo, en América Latina, que quizás nos puedan estar escuchando. Y creo que tenemos mucho que aprender y mucho que aportar, ¿no? Porque también en algunas escuelas de nuestro país, pues ya se lleva años acometiendo diseños y propuestas muy interesantes. Y algunas donde evidentemente se necesita mucho presupuesto y otras que se pueden hacer prácticamente sin presupuesto. Bien. Siro, el gran problema en muchos casos que plantean o que pueden plantear los centros educativos es que es considerar que cambiar los espacios es algo pues muy costoso, ¿no? Y que requiere grandes obras o grandes transformaciones. ¿Esto es así o cómo lo planteas? Bueno, siempre ahí creo que hay que partir de la realidad de cada escuela. Cada escuela ha de ser única. A mí me gusta también insistir que ninguna aula debe ser idéntica a otra, sino que tiene que tener una propuesta personalizada. Pues bien, evidentemente hay reformas de lo que tiene que ver con el edificio, más allá del mantenimiento, como determinadas paredes, estructuras, etcétera, que va a requerir presupuesto y en ocasiones partidas muy grandes, ¿no? Porque en esto una escuela es un pozo sin fondo, es decir, tú le metes 60.000 euros y no te enteras, le metes 100.000 y tampoco te enteras, ¿no? Y en ocasiones eso nos puede dar cierto pánico escénico a plantearnos una reflexión profunda sobre los espacios. Pero mirad, hay otras medidas muy importantes, esenciales, que no tienen que ver con el presupuesto. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, hay investigaciones que avalan e invitan sobre la importancia de tener plantas dentro de las aulas. Y esto se puede hacer con proyectos participativos, tanto con el alumnado como con las familias, para que traigan esquejes, etcétera, etcétera. Pero no como un adorno, sino como proyectos de aprendizaje, porque las plantas son seres vivos y está conectado con lo curricular, es decir, aprender qué tipo de especie, cómo se riega, por qué esta planta ha muerto, por qué se le están poniendo las hojas amarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchos proyectos de investigación que se pueden hacer con las plantas que tenemos dentro del aula o en el patio, pasillos, etcétera, ¿no? Y esto nos supone presupuesto y mejora la calidad en temas de salud, en temas de estética, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro, por ejemplo, para el aprendizaje es imprescindible tener calidad visual y trabajar y aprender con luz natural. Pues bien, gran parte de las aulas de nuestro país durante toda la mañana están con las persianas bajadas. ¿Por qué? Porque tenemos un proyector que lo utilizamos y como no tiene suficiente calidad, etcétera, pues al final acabamos con todas las persianas bajadas y aunque no utilicemos el proyector, seguimos con las persianas bajadas. Pues bien, es imprescindible tener una cultura en todo el profesorado y en el alumnado donde incentivemos el trabajo con luz natural. Esto significa que cada mañana lo primero que hagamos es subir las persianas y buscar otras alternativas, porque ahora han bajado muchísimo de presupuesto, donde los proyectores o bien instalar monitores de televisión grandes que hace que
podamos trabajar con luz natural y tengamos calidad de imagen y de sonido, ¿no? Evidentemente, esto se puede hacer gradualmente. Hay otra propuesta, como es el cuerpo, el cerebro, pero no solamente el cerebro, sino que todo el cuerpo necesita estar bien hidratado a lo largo de toda la mañana. Pues bien, hay aulas donde está prohibido que el alumnado pueda beber agua. Esto hoy es incomprensible. Entonces, por eso digo que hay lo mismo el criterio de que las aulas tienen que estar bien ventiladas, no solamente por la pandemia. ¿Por qué? Porque necesitamos calidad de oxígeno a la hora de tener todo el cuerpo y también nuestra mente bien oxigenada. Bien, pues estos criterios no tienen nada que ver con el presupuesto, tiene que ver con una calidad de aprendizaje, ¿no? Una calidad metodológica también. Evidentemente, si llevamos una reflexión sobre el mobiliario, pues cuando se compra un mobiliario tenemos que ser capaces de tener qué criterios, ¿no? Qué necesidades metodológicas tenemos en el aula para llevar a, bueno, pues lograr una inversión que corresponda con nuestro proyecto educativo y con nuestros criterios pedagógicos, ¿no? Hay otras muchas iniciativas que se pueden hacer, por ejemplo, con material reciclado, ¿no? Tanto en el patio como en el aula, ¿no? Y es más, eso es mucho más educativo que cuando se compra, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante, primero, formarse sobre el tema de los espacios, dejarse asesorar, ayudar, ¿no? Porque muchas veces cuando uno está dentro de la escuela, no lo ves. Es como una especie de ceguera, ¿no? ¿Por qué? No por mala intención, sino porque nos hemos habituado en el día a día. En la escuela surgen tantísimos imprevistos y está uno constantemente tratando de resolver ciertos conflictos que nunca nos hemos parado a reflexionar sobre la importancia de los espacios, ¿no? Ciro, has hablado un poco ya de los factores, digamos, pedagógicos ¿no? y la influencia que tiene sobre también el proceso de aprendizaje. Pero ahora mismo los centros educativos viven también una situación en la que la natalidad es la que es, hay pocos niños, hay mucha competencia entre los colegios y se habla también del marketing educativo. ¿Qué aporta estos espacios o cómo les ayudas tú a los centros para hacer también su propuesta más atractiva desde la creatividad y desde la innovación en los espacios? Sí, bueno, cuando hablamos de marketing educativo, yo creo que hay dos extremos, ¿no? Es una palabra que tendríamos que explicar muy bien, ¿no? Porque tanto la publicidad o el marketing son herramientas maravillosas de comunicación, es decir, poner en valor lo que somos. En este caso, como docentes, es poder comunicar nuestra tarea educativa, ponerla en valor y que llegue a nuestros destinatarios, sean familias, sean alumnados, sea el barrio. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces se está trabajando muy bien dentro de la escuela y nadie se entera. Y yo siempre digo que la escuela empieza fuera, empieza en el barrio, empieza en las redes sociales. Hoy una escuela educa globalmente, independientemente del barrio en el que estés. Estés en el barrio de Vallecas en Madrid o estés en un pueblo o aldea de Asturias o en Guatemala o en una villa miseria en las afueras de Buenos Aires o en la Patagonia, ¿no? Es decir, que esa onda expansiva, educativa, tiene que ser hermanada con herramientas muy poderosas como puede ser el marketing. Pero podemos caer en el error de hacer solo puro marketing empresarial, entre comillas, queriendo vender
más allá de la realidad y por lo tanto las familias yo creo que y el alumnado no son tontos y muchas veces podemos decir cosas que no se corresponden a la realidad. Y entonces yo me quiero posicionar en ese marketing, buen marketing que tiene que ver con la centralidad de las personas. Es decir, un marketing donde se centra en ofrecer calidad educativa. Y en ese sentido, la centralidad también de los espacios tiene que ver con las personas. Es decir, que si nos llega al centro una niña que tiene diversidad funcional, es decir, que tiene problemas, por ejemplo, visuales, y entonces es la escuela la que se tiene que adaptar a la niña y no al revés. Y eso significa que tendremos que acometer todo un proyecto espacial para que haya contraste visual y que la niña pueda ser autónoma a la hora de moverse tanto por escaleras, por pasillos, etc. Y este ejemplo lo pongo porque justamente esa niña nos va a ayudar al resto de alumnado, de familias y de profesores a mejorar nuestra sensibilidad sobre la diversidad, sobre la necesidad de aceptar al diferente, sobre qué necesidades tenemos espaciales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos puede pasar a cualquiera de los usuarios de ese espacio. Es decir, mañana mismo podemos estar en una silla de ruedas porque hemos sufrido una caída. Y por lo tanto el espacio tiene que estar bien adaptado en todo lo que es la movilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando acometemos una reforma en el espacio, lo hacemos porque creemos que es imprescindible ofrecer aulas creativas y de aceptación, de diversidad, etcétera. No sé si me explico. Entonces, hay muchísimos detalles. Por ejemplo, los letreros en las aulas normalmente se colocan casi a la altura de 2 metros. Y dices, pero ¿ese letrero qué está destinado? ¿A gigantes o a la altura de quien necesita verlo? Por lo tanto, necesitamos colocarlo a la altura de los niños y de los adolescentes. Sería ideal que estuviese en varios idiomas y que esté diseñado con algún icono, signo, de tal forma que si nos viene un alumno de otro país, pensemos que nos viene de la India o tenemos un alumno que acaba de llegar de China, por lo tanto, es capaz de entender dónde da esa puerta, si es un aula o es un cuarto de limpieza. Bueno, pues todos esos detalles de integración a su vez se convierten en un marketing, es decir, de poner en valor la calidad de nuestro proyecto educativo. Pero no lo hacemos por marketing, lo hacemos porque creemos poderosamente en nuestro proyecto educativo. Por supuesto que solo vamos a comunicar. No sé si me explico, ¿no? Sí, Ciro, está muy vinculado todo un poco este discurso, ¿no? del cambio de los espacios educativos a la innovación, ¿verdad? Pero muchas veces, ahora también unido a la idea de marketing, pues también parece que se utiliza la innovación como una herramienta de marketing y a veces parece como excesivo, ¿no? Que los centros educativos a veces, pues a lo mejor quizá, no digo, desde luego una minoría, pues puedan decir, bueno, pues como esto está de moda, esta metodología, pues la vamos a aplicar, como ahora está de moda, no sé, la programación neurolingüística, los trabajos por proyectos, las inteligencias múltiples, y cogemos y lo metemos todo de golpe. Y muchas veces de lo que nos advierten los pedagogos, ¿no? Y lo que nos advierten también los propios profesores, que son los que a veces padecen esa hiperinnovación, es que no están, digamos, evaluadas esas metodologías si realmente tienen un impacto positivo. En el campo de los espacios educativos y la innovación en los espacios educativos, hay estudios, se trabaja en relación con los pedagogos, hay proyectos también universitarios que digamos, respalden también el impacto positivo de la inclusión de estos espacios.
Afortunadamente hoy sabemos muchísimo más de cómo aprendemos, de cómo se generan emociones positivas, de cómo se genera una motivación en el alumnado, de cómo un determinado color genera una determinada emoción. Y eso se está utilizando en muchísimos sectores, digamos en Internet, en las tiendas para vender determinados productos, en la política, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no vamos a enriquecernos de aquello que nos puede facilitar un mejor aprendizaje, una mayor calidad, una mayor salud emocional? Y esto se está aplicando en hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que los edificios de las escuelas han estado encorsetados, metidos en formol durante muchísimos años, sin hacer estos procesos de mejora educativa. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de naturalizar la escuela, no es un tema de moda, sí, es pura necesidad. Pongo un ejemplo, ¿no? de las investigaciones. En hospitales, imaginemos 30 personas que han tenido la misma cirugía, han sido operados con el mismo tratamiento. A 15 personas les ponen en habitaciones con vistas a un bosque. Y a otros 15 los ponen en habitaciones que dan a un muro, a una pared de todo un edificio que es prácticamente un muro. Pues bien, lo curioso es que los que tienen vistas a un bosque necesitan menos analgésicos, menos medicación y se recuperan antes. De hecho, ya lo sabíamos. Una casa, una vivienda que da a un jardín, a un bosque, vale mucho más. La casa que tiene un jardín tiene un precio superior que la que tiene vistas a un muro parecido a una cárcel. Pues esto sucede también en la escuela, que el alumnado, el aula que tiene vistas a la naturaleza, a un entorno de naturaleza, se aminoran los conflictos, hay una mayor calidad en la motivación, hay unas relaciones emocionales mucho mejores, etc. Lo mismo con el color que tenemos en las paredes, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, en infantil, se suelen utilizar colores del parchís, ¿no? Mesas amarillas, rojas, azules, sillas amarillas, rojas. Pues es un gran error. ¿Por qué? Porque sobreestimulamos al alumnado. Y entonces tenemos niños y niñas que se suben por las paredes. Nadie en su casa tiene la mesa del comedor amarilla, porque serías incapaz, porque es una sobreestimulación. ¿Qué nos dice la neurociencia y la psicología del color? Pues que necesitamos mesas para trabajar y para aprender con colores neutros. ¿De dónde tiene que venir el color en las aulas? De las propias creaciones, de los productos finales del propio alumnado. Y es eso lo que vamos a exponer en las paredes, pero es un grave error tener el suelo, las mesas y las paredes, las 4 paredes pintadas de amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos una propuesta visual en una pared. Entonces, estas investigaciones, evidentemente, las tenemos que incorporar en la escuela. No podemos estar en una burbuja de cristal, ¿no? Otra cosa es que, como muy bien decías, agarrarnos a todo tipo de tendencia y entonces inteligencias múltiples, trabajar en cooperativo, tal, sin generar procesos graduales en cada escuela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha dado el caso de escuelas que han visto que otras escuelas han puesto paredes de cristal y por lo tanto han hecho grandes inversiones, han tirado paredes y han puesto paredes de cristal. Y el claustro y los profesores, ¿qué han hecho? Pegar cartulinas en todos los cristales, porque no quieren dejar que los demás vean el cómo impartes clase.
¿Qué ha sucedido? Pues que no has hecho un proceso de preguntarte el por qué y el para qué. Y a lo ¿Y mejor qué opinas? O sea, esa transformación no es lo que necesitas hoy, ahora en tu centro. Y necesitas otro tipo de transformación en tu espacio. Sirio, esa parece que es la tendencia ahora, ¿no? O la moda, ¿no? Espacios, ¿no? Pues así como muy transparentes, quitar las paredes, los antiguos muros y poner cristal. Bien, Como pero experto, es que cada centro es diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis de la realidad y de las necesidades concretas, ¿no? ¿Por qué? Porque las tendencias, evidentemente, tenemos que investigar qué contratiempos, ¿no? Espacio pradera. Pues hay muchas empresas que han hecho en sus oficinas un espacio pradera. En ocasiones eso puede ser muy bueno, pero es verdad que se está descubriendo pues, que hay muchas interrupciones, hay muchísimos ruidos por las llamadas de teléfono, tipo de reuniones, etc. Y entonces, ¿qué se está descubriendo o confirmando? Que necesitamos espacios múltiples con muchísima flexibilidad, pues para trabajar individualmente, para trabajar en parejas, en grupo y en grandes espacios mucho más amplios, donde podamos decidir si necesitamos privacidad, si necesitamos silencio trabajando en grupos pequeños o necesitamos espacios amplios donde contagiemos esa creatividad y energía. Lo mismo sucede en una escuela. Entonces, dejarse llevar por las modas yo no lo recomiendo. Por eso es muy importante generar procesos donde nos hagamos preguntas de qué es lo que necesitemos y cuáles son nuestras prioridades, porque no es lo mismo una escuela en un determinado barrio con una determinada historia y un determinado edificio, ¿no? Y en ocasiones también me estoy encontrando con escuelas de construcción nueva, por lo tanto quiere decir que hay presupuesto con errores garrafales. O sea, por ejemplo, aulas de recién construidas donde solamente hay una toma de enchufes. ¿Y dónde está esa toma de enchufes? En la mesa del profesor. Es decir, con el concepto de hace 100 años. ¿Por qué? Porque hoy en cualquier espacio de aprendizaje necesitamos conectividad y necesitamos, independientemente de que trabajes con tablet o no trabajes con tablet, porque si, por ejemplo, vas a necesitar como profesor trabajar con pistolas de silicona caliente, no tiene razón de ser hoy, siglo XXI, que tengas que ir con varias alargaderas y enchufar en el único enchufe que tienes en tu aula, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, en el cambio metodológico, hay cantidad de productos finales de los proyectos con los que estamos trabajando, ya sean primero de la ESO o otro tipo de cursos, donde podemos estar trabajando con tablet, con pistolas de silicona caliente o otro tipo de herramientas, ¿no? pues Siro, o sea, en tu segunda faceta de no solo de educador, sino también de artista, ¿no? De una persona de gran creatividad. ¿Estás de acuerdo con la famosa frase o la famosa charla TED de Sir Ken Robinson, que la escuela mata la creatividad? ¿No crees que es algo injusto? ¿Cómo ves? ¿Ha evolucionado desde la famosa charla TED, la más vista de la historia, por cierto? Bueno, pues la verdad es que es una frase muy de marketing y que responde también a una parte de la realidad, ¿no? La creatividad se mata de muchas maneras, no solamente en la escuela, sino también en la sociedad, dentro de la familia y uno mismo, ¿no? No hay peor asesinato que la autocensura, ¿no? Yo dibujo churros, ¿no? No sé dibujar, ¿no? Tantos educadores y tantos adultos que siendo niños bailaban, todo niño y niña
vayas al país que vayas, incluso en situaciones límite de conflicto bélico, todos los niños pintan, bailan, cantan. Y la pregunta es, ¿qué pasa por el camino para dejar de pintar, para dejar de bailar, para dejar de expresar lo que sentimos, ¿no? Y eso, evidentemente, si nos situamos en las escuelas, pues hay muchos procesos dentro de lo curricular, de lo que sucede en algunas aulas, que va matando esa creatividad con la que llegan nuestros hijos a la escuela, ¿no? Pero más que buscar culpables, yo creo que yo soy partidario de que busquemos la manera de desbloquear, porque la creatividad, el cerebro, nuestro pensamiento está alimentado de pensamiento lógico y pensamiento creativo. Y hay técnicas para alimentar, para buscar renacer ese pensamiento creativo. Luego, nunca es tarde, independientemente de la edad que tengamos. Pero es verdad que hay mucho camino por hacer. Y sobre todo también en espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas aulas, hay muchas escuelas que son verdaderos desiertos, que están más cerca de Alcalá Meco, es decir, para los que no conocen este término, están más cerca de una cárcel que de una escuela, ¿no? Y hoy, si algo se demanda para resolver los conflictos y las necesidades de este planeta muy tocado, vamos a necesitar creatividad, muchísima creatividad. Y la creatividad no tiene que ver con la plastilina, no tiene que ver con la asignatura de arte plástica, ¿no? Tiene que ver absolutamente con todo. El arte está íntimamente conectado con la ciencia y la ciencia con el arte. Y la ciencia necesita profundamente de la creatividad para resolver los retos de nuestro siglo. Por lo tanto, tenemos que tener un concepto holístico muy amplio donde constantemente seamos capaces de dialogar, bailar, danzar con este pensamiento lógico y pensamiento creativo. Y, Siro, ¿se puede ser creativo también en la gestión de los centros? Ahora que también pues, se intenta profesionalizar al máximo la gestión de los centros educativos. ¿Qué consejo le darías a los directivos para que fueran también creativos desde la gestión? Sí, por supuesto. O sea, si algo se necesita es alimentar, fortalecer, construir todo un proceso de liderazgo compartido en donde la creatividad esté encima de la mesa. ¿Qué sucede? Que también la creatividad está de moda, es decir, está en el primer plano porque es muy demandada, pero es muy incómoda. Yo creo que hay muchas escuelas que no quieren gente creativa. Se habla de creatividad, pero en el día a día la pregunta es, ¿cuál ha sido tu menú creativo en el día de hoy, ¿no? ¿Qué has creado, ¿no? ¿Qué nuevos retos, qué nuevas ideas y cómo se han llevado a término? Y por lo tanto tenemos que cambiar la cultura de nuestro trabajo institucional, ¿no? Como equipo directivo tenemos que generar espacios donde nos podamos sentar y donde fluya, tengamos esa flexibilidad y esa valentía para desmantelar nuestro confort y la valentía de generar, bueno, sendas rutas donde el error, donde el rehacer, en donde opiniones que muchas veces nos zarandean, tengan cabida. También otra forma de gestionar las reuniones, toda la burocracia. Bueno, pues hay toda una serie de modos de ir poco a poco gestando comunidades educativas que disfruten de un entorno creativo, porque hay gente que les da pánico, ¿no? Siempre se ha hecho así, esas frases
¿no? De aquí esto es imposible, no tenemos tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas frases que se lanzan y que castran todo ese proceso de innovación y de creatividad. Siro, siempre terminamos esta entrevista con una misma pregunta. ¿Cómo es el mejor centro educativo del mundo? Pues yo creo que está por hacer ese centro mejor del mundo, y creo que nos necesitamos para generar un centro educativo global, ¿no? Compartido, donde seamos capaces de generar proyectos donde sumemos las escuelas. Yo creo que esa escuela ideal tiene que ser la suma de numerosas escuelas, ¿no? Donde cada una va aportando ese ingrediente que hace que la receta de este menú en esta cocina, que es una cocina ya global, ¿no? Y yo creo que se están dando pasos muy esperanzadores, ¿no? Porque son muchas las escuelas, son muchos los docentes que en este medio de redes sociales están compartiendo sus mejores prácticas. Y eso hace que podamos soñar no ya con una determinada política o una ley educativa, sino esa aldea global que llamemos escuela del siglo XXI, donde estemos todos contribuyendo a que demos lo mejor de nosotros independientemente de nuestra edad, ¿no? Porque muchas veces las contribuciones de mejora vienen dadas no solamente del mundo educativo, muchas veces puede venir del mundo de la agricultura ecológica, en ocasiones del mundo de los autónomos, porque son capaces de generar una nueva idea o propuesta, de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sí es verdad es que es urgente darnos cuenta de la necesidad de que, independientemente de dónde nazcas, ese niño y esa niña reciba calidad educativa. Muy bien, pues Siro, muchísimas gracias. Desde aquí, pues recomendamos seguirle a través de las redes sociales, que vamos a compartir también en la descripción, a que tengan en sus manos los colegios el libro Esencia, porque creo que es imprescindible para entender los espacios educativos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en el sitio educativo. Muchas gracias, Siro. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación.